¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Empezamos enseguida. Tenemos todo lo que tiene que ver con el comienzo de gestión de Alberto Fernández y lo que va a pasar en los próximos días. Agenda urgente en materia de extraordinarias. Todo enseguida en Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos enseguida en Hay Quórum, Ideas en Debate con nuestros primeros invitados, con Sheila Bilker, para tratar de entender lo que significa la gestión Alberto Fernández, lo que va a ser la gestión de Cristina Fernández como vicepresidenta, lo que tiene que ver con el liderazgo de Mauricio Macri o no. Vamos a estar con Claudio Lozano por todo lo que tiene que ver con la cuestión económica. Hubo algunos esbozos por parte de Martín Guzmán en el día de ayer y estamos como siempre con ellos. Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, señora. De rojo furioso, Exactamente. así como me ve. Bueno, no digo rojo shocking porque es una palabra vieja. Bueno, señor Fraquelli, ¿cómo le va? Pero muy bien, acá estamos. Bueno, vamos enseguida nomás primero a el momento más importante en términos políticos de la semana. De esta manera juraba Alberto Fernández como nuevo presidente de los argentinos. Dale. Invito al señor presidente electo, don Alberto Ángel Fernández, a prestar su juramento. Se lo voy a dar para que él mismo lo lea. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Voy a pedirle a la vicepresidenta de la Nación electa que también haga su juramento y se lo voy a entregar para que lo lea. Gracias. Muchas gracias. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la Nación y observar y hacer observar, en cuanto de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias. Bueno, y antes de empezar a hablar de política y de economía, vamos con la agenda parlamentaria, porque, Laura, el dato de hoy es que va a haber extraordinarias y sesión la semana que viene, y presentación de los proyectos, ¿cuándo? ¿Ingresaron del Ejecutivo al Congreso? Todavía no. Todavía no, todo indica que recién la semana próxima, a partir del lunes, ingresarían los proyectos. Serían 3 emergencias por de pronto: la emergencia económica, la emergencia social y la emergencia sanitaria. Perdón, la sanitaria y la social era como previsible, la económica no tanto, me parece. No, era previsible. ¿Sí? A ver, era una iniciativa que se estaba barajando en los equipos económicos de Alberto Fernández, pero vos sabés que hablar de emergencia económica genera cierta polémica. ¿Por qué? Porque entraña delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo por parte del Congreso, y eso siempre genera polémica. Recordemos que la primera ley de emergencia económica fue en 2002 con la crisis de Eduardo Duhalde y se prorrogó
sistemáticamente hasta 14, 2016, sí. Claro. ¿no? Y cada vez que se discutía generaba muchísima polémica, porque bueno, justamente el Poder Ejecutivo gozaba de facultades extraordinarias para determinadas cuestiones económicas, financieras, tarifarias, etcétera. Hoy me dijo Maximiliano Ferraro, no lo conocemos al proyecto, lo estamos viendo, pero no queremos habilitar compras directas sin licitación, por ejemplo. Claro, que son algunas de las cosas que habilitaría, y siempre lo ponemos en potencial porque traspaso de partidas. No, eso ya está contemplado en el presupuesto. Lo que se permitiría a partir de esta emergencia económica es la cuestión tarifaria, que es algo que Alberto Fernández tiene, digamos, en la mira. Él ha dicho mucho en campaña que hay que desdolarizar las tarifas, eso implica una renegociación de contratos, y eso, la ley de emergencia es un paraguas. Y anuló Kicillof el aumento de tarifas en Buenos Aires. Bueno, también se podría barajar algún tipo de modificación impositiva. Se está hablando de derogar el pacto fiscal firmado en 2017 con las provincias. A ver, son todas elucubraciones, nadie sabe concretamente qué es lo que puede llegar a pasar, pero lo cierto es que tenemos ese recuerdo de la emergencia de 2002, que es lo que genera polémica en la oposición y es lo que vamos a ver en el debate a partir de la semana que viene. Frakelli, una consulta central. ¿No tiene 129 diputados el bloque que encabeza Máximo Kirchner? No, no lo tiene, claro. Y bueno, pero va a tener el número y el compromiso también para, por lo menos, tener el quórum para arrancar las sesiones, porque se va a necesitar un número especial. ¿Con Negri o con los otros bloques más chicos? No, con Negri, con todos. ¿Ah, sí? Ya hubo conversaciones. Bueno. Ayer hubo conversación de Massa con Máximo Kirchner, con Mario Negri. Están hablando no solo de los proyectos, están hablando también la viabilidad para aprobar esos proyectos, ¿no? Tampoco van a enviar un proyecto que no se apruebe. Claro. La semana que viene va a ser una semana... Mañana podría estar publicándose el decreto convocando a extraordinarias por parte del Ejecutivo. El viernes. Mañana viernes. Lo firmaría Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero. El lunes podrían estar ingresando los proyectos que bien estuvo señalando Laura respecto a las emergencias. El martes podrían conformarse las comisiones, esto es ya algo que se viene trabajando, me parece que van a trabajar mucho el fin de semana. Los presidentes de bloque y el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, puertas hacia adentro para ver cómo terminan conformando las comisiones. Va a haber una resolución del presidente de la Cámara. Me dijo Ferraro, dice, sería bueno conformar la Comisión de Salud, porque se hablaba de confirmar nada más que presupuesto, legislación general, y dice, si vamos a votar emergencia sanitaria, conformemos la Comisión de Salud. Claro, no también. sé si es una posibilidad. Es una de las posibilidades, y también otra de las posibilidades, un tema que puede llegar a darse, es que el Frente de Todos quiere en la Comisión de Presupuesto a Carlos Heller. El problema es que Carlos Heller todavía no juró como diputado nacional, es el reemplazo en las listas, el corrimiento de las listas de Juan Cabandier, que asumió como ministro de Medio Ambiente y que entonces tendría que jurar Carlos Heller. Como no hubo sesión, la sesión que se iba a hacer esta semana se pasó para la próxima semana porque todavía hay discusiones también sobre quiénes son los diputados o diputadas que reemplazan a aquellos que dejaron sus cargos para ir al Poder Ejecutivo Nacional. Se va a hacer la sesión la semana que viene, la sesión va a ser el día miércoles. Entonces, la idea es que el martes haya dictamen de comisión, posiblemente la Comisión de Presupuesto tenga o un presidente interino por parte de una persona que convoque el Frente de Todos, o que Luciano Laspina siga siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, acompañando también los proyectos del oficialismo. También estuve con Laspina, me dijo, queremos ayudar, me dijo. Y así que bueno. Es. Bueno, vamos con los invitados. Estamos Adelante. con Sheila Bilker, estamos con Claudio Lozano. Sheila, primera cuestión, ¿cómo viste esto, la asunción de Fernández, el discurso de Fernández, la plaza? ¿Te gustó el discurso? Me encantó, me gustó mucho. Me pareció mesurado, me pareció un discurso muy a tono con la época. Me pareció también que no hay... A ver, ¿viste cuando no hay ruido, cuando hay armonía entre lo que pasó en la campaña, lo que se viene diciendo y lo que se plantea en el discurso de Asunción? Entonces me parece que esa armonía en principio... Bueno, vuelve a dotar de algo de sensatez a la palabra política, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado me pareció jugado.
¿no? Digamos, jugado, digo, el desafío de meterse con la reforma judicial, la intervención de los servicios, el planteo en torno a los medios. Pero la verdad que, digo, de alguna manera esto parece que va a ser un tema que va a estar en el candelero en el tiempo por venir, ¿no? Digamos, yo creo que va a ser una de las batallas del tiempo que se avecina. Bueno, hay varias preguntas para Sheila, pero vamos a otro tema clave del discurso de Alberto Fernández, tiene que ver con la economía, por eso le vamos a preguntar a Claudio Lozano. Esto decía en esa materia el presidente, a ver. Faltaría a la verdad y a la responsabilidad si no compartiera con ustedes el exacto escenario en el que hoy asumimos. Tiene cifras y datos contundentes emanados de la administración saliente. Y es la información indispensable para comprender los desafíos que tendremos que asumir como sociedad. Si no hiciera esto, no podría explicar por qué va a llevar algún tiempo lograr aquello que todos queremos. La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991, la Argentina no tenía una inflación superior al 50%. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar entre el 2015 y la actualidad pasó de 9 pesos con 70 a 63 pesos, solo en 4 años. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. La pobreza actual está en los valores más altos desde el 2008. Retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza. La indigencia actual está en sus valores más altos desde el año 2010. La deuda pública en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004, cuando estábamos en default. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006. Retrocedimos 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel del año 2007. La cantidad de empresas es la más baja desde el año 2009. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. En estos 4 años, se perdieron 152.000 empleos registrados del sector privado. Bueno, y vamos con Claudio Lozano. Claudio, hay además de la exposición de ayer, hay una definición muy contundente del ministro de Economía, Martín Guzmán, que dice, no se puede pagar ni capital ni intereses de la deuda en el 2020, en el 2021, creo que tampoco el 2022, porque si sale $1 para pagar se profundiza la recesión y hace mucho tiempo que estamos en recesión. ¿Esa opción como posibilidad económica la compartís? Sí, la comparto absolutamente. No hay ninguna posibilidad de que la Argentina pueda recuperar su actividad económica y modificar la situación social mejorándola si se mantienen los pagos de deuda tal cual están planteados. Ahora, me pongo en economista ortodoxo, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo me vas a deber esta plata y no me vas a pagar nada por 3 años? Ahí hay varias cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con, en primer lugar, acreedores que han invertido en un esquema de política económica que se sabía que iba a terminar como terminó. Tienen un riesgo, lo asumieron. En segundo lugar, por lo menos nosotros creemos que hay que discutir las condiciones de legitimidad de la deuda, cosa que no ha aparecido ni en el discurso de Alberto ni en el discurso del ministro. Pero que por lo menos para nosotros debieran incorporarse. En el caso del acuerdo con el fondo, está claramente, es un acuerdo absolutamente flojo de papeles. Ninguno de los procedimientos administrativos que debieran seguirse para llegar adelante a ese acuerdo se han seguido. Y por otro lado, digamos, el propio Mauricio Macri no tenía facultades para hacer este acuerdo, tenía necesariamente que pasar por el Congreso Nacional. Lo que invocan ellos, que es la Ley de Administración Financiera y una parte del artículo 60 que permite esto, no está vigente desde el 2010, que fue la última prórroga que se tuvo, nunca más se lo prorrogó. Y por otro lado, en el caso del fondo, el fondo ha violado todo su estatuto para prestarle a la Argentina.
En realidad, adentro del fondo hay mucho conflicto con lo que pasó, porque no es un crédito normal. ¿Es una exigencia de Trump para que prestaran una tanto? absoluta exigencia de Trump que respondía a cuestiones de orden geopolítico y del vínculo con Macri, no al tipo de intervención económica que el fondo debiera hacer naturalmente frente a una situación como la que planteaba Argentina. Lo que el fondo debía hacer cuando Macri fue al fondo, Macri va al fondo cuando está en cesación de pagos. O sea, él ya estaba en cesación de pagos a finales del 2017, comienzo del 2018. ¿El fondo qué hace? Le debería haber dicho, señores, ustedes deben reestructurar la deuda. No lo hizo. ¿Qué le hizo? Le dio todo el crédito para que llegara a la elección. Le dio un crédito de 57.000 millones de dólares. Para que tengamos noción, más de la mitad del crédito que otorga el fondo está puesto en Argentina. El segundo deudor del fondo es Egipto, que debe solo 11.000 millones de dólares. Y para hacer esto, el fondo violó su estatuto. El estatuto del fondo le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales. Y Argentina fue el paraíso de la fuga. Nosotros tenemos una deuda de más de 100.000 millones de dólares contraída en la etapa de Macri. Se fugaron 86.000 millones de dólares y el acuerdo con el fondo está absolutamente flojo de papeles. Argentina tiene todos los elementos jurídicos, políticos y económicos para discutir con solidez que necesita oxígeno financiero para poder resolver lo que está planteado. Pregunte, Laurita. No, para Sheila, después del panorama que planteó Alberto Fernández en su discurso, ¿no? Y el tono de moderación que imperó también en sus palabras, que imperaron en el discurso en general. La oposición, ¿qué margen tiene para oponerse justamente ahora que se vienen los primeros proyectos parlamentarios? ¿O tiene que acompañar? ¿Vos cómo ves que tiene que ser el papel de la oposición en esta instancia? Mira, lo que me da la impresión de que no es momento para las posturas extremas, ¿no? De hecho, vos fijate que dentro de Cambiemos las voces más, o sea, menos volcadas al diálogo, no sabemos dónde están. ¿Dónde está Lilita? ¿Dónde está Zubich? ¿Dónde está, no sé, Fernando Iglesias? Digo, tenés una situación en la que las voces más duras hoy no están. Lo tenés a Frigerio diciendo acompañamiento y control. Pero acompañamiento, ¿no? Entonces lo tenés a Macri diciendo oposición constructiva. Bueno, veremos cómo se desarrolla, cómo se desanda esto. Hoy por hoy me da la impresión de que la búsqueda de consenso y acercar las posiciones está más cerca de lo que todo hacía prever en situación de campaña, ¿no? Claro, entonces eso es lo que se va a ver la semana que viene en el Congreso, Muy probablemente. Cuando empiecen a discutir, más allá que se puedan plantear desde la oposición que se están discutiendo proyectos de manera express. Volvimos a la discusión de proyectos de manera express, de proyectos a libro cerrado, pero va a haber acompañamiento. Sí, también es cierto que hay una vocación fuerte para hacer pasar las cosas por el Congreso, aun cuando el gobierno no tenga mayoría en diputados, ¿no? Entonces, me parece que hay una voluntad de búsqueda de consensos que, bueno, vamos a ver, por más que sean express, me parece que es mejor siempre eso que apelar a los decretazos, ¿no? Claudio, pregunta económica. Dijo ayer también el ministro de Economía que no va a haber emisión porque se corre el riesgo de que haya más inflación, no va a haber ayuda externa. El gobierno necesita recursos, en todo caso para la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria. Eso puede venir de mano de los impuestos y ahí viene el tema. Habló en parte de su discurso Fernández de sentar en la misma mesa a los descartables, a los descartados. ¿Cómo haces para los que están bien, los que están en el lado cómodo de la grieta, aporten? Eso nunca fue gratuito, ni generoso, ni sencillo en la Argentina. No fue ni gratuito, ni sencillo, tampoco es sencillo. Tiene que ver con una definición política. ¿Con impuestos o cómo se hace? Yo creo que además cuando Alberto en su discurso habla de la necesidad de una ética de solidaridad, le habló expresamente a los sectores que están en mejor capacidad económica. Era una palabra de Alfonsín en la ética de la solidaridad, me parece, ¿no? Y aparte creo que el ministro incluso habló de otro proyecto que no está en esos tres que hablamos, que es el tema de una ley de solidaridad y reactivación productiva. Solidaridad y reactivación económica. Así la tituló en la conferencia de prensa.
aparentemente es una ley, no sé si vendrá incluida dentro de la ley de emergencia, pero digo, claramente allí vas a tener la discusión de retenciones, vas a tener la discusión de bienes personales, no sé si no habrá algún tipo de discusión sobre contribuciones patronales para regímenes que hoy han reducido sustantivamente esto. Digo, También va a puede haber estar una... incluido, también puede estar incluido, y esta es una pregunta, la cuestión de las jubilaciones. Vos sabés que merced a la fórmula que se aprobó en 2017, la fórmula previsional, las jubilaciones están indexadas por inflación y esto genera como una suerte de drenaje permanente en materia, digamos, previsional que por lo menos ayer Guzmán esbozó que dijo que bueno, que eso había que corregir y que podría venir algo en materia previsional al Congreso. Digo, ¿habría que cambiar la fórmula previsional para evitar esta fuga, no fuga, sino drenaje de fondos? No, yo no creo que el tema de fondo que esté planteado hoy como problema de las cuentas públicas sea la cuestión previsional. ¿No? No. Y creo que ese tema en todo caso se va a discutir después. Me parece que a lo que se estaba refiriendo Guzmán es que esta ley de solidaridad iba a incluir un refuerzo de los saberes jubilatorios, un refuerzo de los trabajadores estatales y un refuerzo de la asignación Pero universal. la pregunta es, si llegara a venir una modificación de la ley jubilatoria, con una modificación de la fórmula para que deje de estar indexada la inflación, ¿qué opinás? No, yo creo que tiene que estar indexada la inflación. La discusión con la fórmula es que esté indexada tarde, con una inflación de 6 meses atrás. Claro. Claro. Y el problema que plantea eso hoy es que si la tasa de inflación va a bajar, en realidad los saberes jubilatorios van a mejorar. Porque en realidad si vos vas a una pauta del 35% para el año próximo de aumento, pero tenés a 6 meses atrás una inflación que está en torno al 50%, los saberes jubilatorios se indexan respecto al 50%, no al 35%. Entiendo. La única manera de que esto se pueda transitar razonablemente es que haya un refuerzo de los saberes jubilatorios previo a la discusión de una nueva fórmula. Si no hay un refuerzo que actualice el poder adquisitivo, esto va a ser visto exactamente del mismo modo que se percibió el intento que hizo Macri en el 2017, que el propio ministro dijo fue un modo de que los jubilados no participen del crecimiento de la economía, que fue en el único año en que creció. Claro. Le cambiaron la fórmula cuando la fórmula les iba a permitir incrementar lo que no incrementaron. Ahora los jubilados, con la fórmula que quedó, dado que no pasó lo que iba a pasar, sino pasó lo contrario, en realidad mejorarían su situación. Claro. La única manera de discutir en serio es que haya de parte del gobierno, bueno, aumento ahora los saberes y después discuto una fórmula nueva. Pregunte, señor, a ver. Sí, a preguntarle cómo está viendo el rol de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de la Nación, ¿no? También desde el punto de vista político, porque le ha dejado el escenario principal, obviamente, al presidente. Ha festejado mucho, se le ha visto cómo celebró la llegada o la jura de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ella se ha corrido un poquito del plano principal. Bueno, me parece que esto que vos estás planteando es lo principal y me parece que es lo que es como el dato fundamental, ¿no? Digamos, o sea, Cristina siendo vicepresidenta es la Cristina que da un paso al costado, que en la plaza celebratoria del Día de Asunción, de alguna manera hace una especie de entrega, Introito, sí. de entrega de plaza. ese capital que es el pueblo, ¿no? Digamos, o el acompañamiento de la militancia. Pero sobre todo me parece que lo más importante es esto que vos decís, ese corrimiento que de alguna manera es oxigenación, ¿no? Es lo que nos permite también de alguna manera pensar en que en esta dirección de diálogo y de búsqueda de consensos que plantea Alberto Fernández, el acercamiento de posiciones puede ser posible. Así que digo, me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Una pregunta para los dos. Sheila, porque tiene que ver con esto que planteaba Fernando. Digo, si uno quiere ver las dos caras de las grietas, que trató de superarla, por lo menos discursivamente Fernández, una cara es Macri y otra cara es Cristina. Para él es casi natural ponerse por encima y navegar. Creo que es el mejor camino que tiene, ¿o no? En términos políticos. ¿Decís para Macri? Sí, no, para Alberto Fernández. Para Alberto Fernández. Sí. Digo, si la grieta son Macri y Cristina, yo soy Fernández y navego por encima, me parece, ¿no? Bueno, es que hay un desafío de síntesis, ¿no? Claro. Digamos, hay un desafío importante de síntesis. De hecho, digo, el Frente de Todos como es un espacio que está loteado.
Claro. ¿no? Digamos, o sea, cuando uno ve el gabinete que se armó... Sí, gobernadores, cristinistas, fernandistas, sí. Ves ese loteo y Sí. ese loteo en parte es el proceso de síntesis. Me parece que la incógnita que se está abriendo ahora es, bueno, ¿cómo va a funcionar eso? ¿No? Digamos, ¿cuál va a ser la dinámica que se va a dar ahí? O sea, ¿que te parece que el gabinete está equilibrado? Bueno, ¿Entre los a ver. distintos componentes que hoy integran el Frente de Todos? Yo creo que sí, o sea, me parece que de alguna manera responde a lo que fue esta coalición electoral, ¿no? En el sentido de bueno, hay una representación, digo, por supuesto, siempre hay descontentos, sí. Digo, eso es lógico, todos por lo general aspiran a más de lo que finalmente les toca, pero me parece que dentro de todo es un gabinete bastante armónico, con algunas características interesantes, mucho perfil académico, mucho funcionario formado en el ámbito de las universidades públicas, Sí. Así que, y también muchos funcionarios experimentados, ¿no? Digo, muchos nuevos, Sí. sin experiencia, como Guzmán, como Gómez Alcorta, sin experiencia en la función pública, digo. Ginés para emparejar. Y Claro. grandes Claro, experimentados, exactamente, ¿no? Como exactamente. Ginés. Bueno, ¿y vos cómo ves el tema de la grieta? ¿Te parece que es un camino para Fernández? Decir, mira, yo estoy por creo encima, que- soy una creo cara que nueva. ha tratado de plantarse Eso, en ese ¿no? lugar, Claro, claro. pero creo que además me parece que la que abrió esa posibilidad fue Esa. la propia Claro, Cristina. claro. Digo, el que no se corrió de la grieta fue Macri. Claro. Pero Cristina sí se corrió y en gran medida el triunfo electoral tiene que ver con esa decisión. Hubo una decisión extraordinaria de Cristina cuando dijo, yo no soy, va Fernández. ¿Sabés que se y lo criticó? Hoy se lo desarmó el tablero criticó. electoral Ah. y lo dejó a Macri arando en el vacío, desarticuló el peronismo federal y construyó la victoria esta. Así que, la Anoche verdad, se lo criticó a me Macri parece- Emilio Monzó. ¿Eh? Emilio Monzó se lo criticó anoche a Macri eso. Claro, Le dijo, en tuvo tres realidad, posibilidades Macri- y siguió al lado de la Macri, grieta. en Monzó realidad te diría que en el espacio cristinista no se le pedía a Cristina que se corra. dice. Claro, Sin embargo, se corrió. claro. En el espacio del macrismo había muchas voces Sí. señalando que se corriera porque llevaba a la debacle a la propia Sí. opción electoral del gobierno. Sí, pero- Sin embargo, se sostuvo. Entonces digo, la que desarmó el juego Sí. fue Cristina, la que abrió la posibilidad de caminar de otra manera fue Cristina. De todos modos, digo, para aportar un poquito ahí en relación con el camino o las elecciones de Mauricio Macri, cuando uno analiza la autopercepción de la población en relación con cómo se definen si kirchneristas, macristas, A antikirchneristas ver. o antimacristas, hay algo muy interesante y es que del lado del Frente de Todos, el grueso de las personas se definen como kirchneristas y menos como antimacristas, o sea, están por la positiva, Claro. adhieren por la positiva. En el caso del otro lado de la grieta, hay tanta adhesión al macrismo como al antikirchnerismo. Claro. Es decir, están por espanto a lo Sí, otro. el antiperonismo no por- encontró una figura, el antiperonismo, Exactamente. claro. El Que no era antiperonismo- Balbín, no había Exactamente. otro, claro. Pero es un exactamente. sentimiento más anti que por la positiva, Sí. ¿no? A diferencia del otro lado de la grieta. Entonces, bueno, me parece que esto también explica, probablemente... El 40%. Exactamente, Claro. probablemente el liderazgo, por venir, hoy está cuestionado, está en tensión, quién va a Sí. ser el líder de Cambiemos. Bueno, Pero- claramente es la figura que va a encarnar más fuertemente antikirchnerismo. Hoy por hoy es Mauricio Macri, ¿no? Sí, igual no sé si no podría haber habido otro 40%. ¿Con otro? Con otro. Claro, digo, Y no sí. sé, son cosas para ver. Y yo la verdad que no veo que haya una perspectiva de Macri muy garantizada a futuro. Creo que hay muchos sectores adentro de la experiencia de Cambiemos que pueden tener un papel mucho más importante. Me parece que sí, que es cierto lo que vos decís en el sentido de que el núcleo duro, digamos, de Cambiemos no excedería el 25% y hay un 15% que fue votando en contra de los demás, pero digo, A ver, es a datos de la Macri no opinión lo veo, pública, Claudio. no le veo muchas uñas de guitarrero para el futuro. Yo ahí, me parece que tiene que ver con la óptica. Si lo pensás desde la política, por supuesto, tenés Cornejo, tenés Larreta, tenés grandes Claro. figuras muy importantes. Eso desde la política. Si lo pensás desde la opinión pública, Sí. me parece que ahí la figura que mejor encarna ese sentimiento, y me parece que es el principal, pasó. te voy a decir, principal caballito de batalla. Claro. Sí, eso lo entiendo. Bueno, es Pero lo que bueno, digo. ahora viene un Macri sin Estado. Perón tuvo el 38% de votos en contra. Y bueno, siempre había, Sí, siempre por había, supuesto. claro. Pero Hoy digo, por hoy viene es un Macri decimos, Macri sin Estado, Sí, ¿no? sí. Bueno, tenemos que terminar. Bloque muy interesante, pero bueno. Sheila, muchísimas gracias. revés.
Doctor Lozano, muchas gracias. Estamos con Fernando Fraquelli y con Laura Serra. Ya venimos enseguida, segunda parte con 2 diputados, Tailade y Cacase. Ya venimos. Segunda parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra y estamos con 2 diputados, un diputado radical, el diputado Cacase, recientemente asumido, y con el diputado Rodolfo Tailade, hombre del Frente de Todos. Quería, cuando sabíamos en producción que venía Tailade, la verdad digo, después hablamos del discurso del presidente, pero Rodolfo conoce muy en detalle el tema. ¿Qué significa esta declaración de D'Alessio, Rodolfo, en condición de arrepentido? Todo lo que contó, que se saben algunos títulos nada más. ¿Qué sabés y qué puede pasar? Porque faltaba todavía una decisión de Ramos Padilla de tomarlo como arrepentido. Falta lo más importante, que es que el juez... Por ahora el fiscal lo toma, exactamente. ¿no? Bueno, pero es un paso importante porque antes... ¿Cuál es la diferencia técnica, verdad? No, el fiscal es el que recibe la declaración y el que le propone al juez que lo declare arrepentido en el expediente. Sin el fiscal pidiendo eso no puede haber arrepentido, y sin el juez homologando ese acuerdo entre fiscal e imputado tampoco. Yo esperaría un cachito, esperaría a saber exactamente qué es lo que declaró. Exactamente. De todos modos, ya es un gran paso que el fiscal Curi, que era bastante refractario al arrepentimiento de los agentes de Barreiro, que está preso, de D'Alessio, y que también tenía la idea de que la causa tenía que venir a Comodoro Pi, digamos, más allá de que luego terminó acompañando al juez en la investigación. Pero puede ser un cambio, digamos, rotundo en la orientación de la investigación si D'Alessio, tal como parece, cumple con los requisitos de todo arrepentido. Señalar a algún superior. Exactamente, reconocer delitos y señalar para arriba. Allá los periodistas especializados en temas judiciales decían que él había señalado a sus 2 jefes, ¿no? A Bogoliu, creo, y el otro. Claro, bueno, de alguna manera él ya lo había dicho. Y alguna conducción política importante también había señalado. Sí. Está trascendiendo el nombre de Angelici. Sí, exactamente. Pero bueno, habría que verlo. Lo cual sería bastante lógico porque D'Alessio siempre sostuvo que los jefes de sus jefes, es decir, sus jefes directos eran Bogoliu y De Gastaldi. El jefe por arriba de esos 2 era Pablo Pinamonti, que es un agente, es un funcionario de la AFI que responde a Angelici en términos políticos. Así que probablemente tenga cierta razonabilidad este señalamiento de Angelici, ¿no? A ver, vamos ahora sobre ese tema a escuchar lo que decía el presidente Alberto Fernández en el recinto sobre la intervención de la AFI y fondos reservados. Lo más importante, por favor. Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Bueno, junto con el tema económico, muchísima relevancia en términos periodísticos a esta parte del discurso de Alberto Fernández. Laurita, pregunte. No, para arrancar los temas económicos que se están mencionando, ¿no? Además de la cuestión de inteligencia, los temas económicos del cual Alejandro Cacase es especialista, y se viene una emergencia, o 3 emergencias, mejor dicho, ¿no? ¿Qué estás viendo vos
cómo va a ser el tratamiento y cómo puede, bueno, trabajar juntos por el cambio, bueno, las vísperas del ingreso de estas 3 emergencias económica, sanitaria y social. Creo que hubo un mensaje que fue prudente por parte de Alberto Fernández y al menos en su comienzo conciliador y llamando a la unidad, pero me parece que ese mensaje se ve empañado si la primera acción parlamentaria que haya es el envío de 3 proyectos de emergencia que impliquen delegación de facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo. Primero hubo una mala señal con respecto a lo del presupuesto y el tema de la decisión de la prórroga. Sergio Massa había dicho que el primer proyecto a enviar al Congreso iba a ser en sesiones extraordinarias el presupuesto y luego lo contradice el presidente en una entrevista y lo ratifica en el discurso diciendo que va a prorrogar. Suena en apariencia razonable por el hecho de que no tiene las variables y de que tiene que renegociar la deuda y demás, pero lo cierto es que primero contó con toda una etapa de transición. Segundo, que le está quitando las facultades al Congreso que le son propias de decidir la política de gasto y establecer el presupuesto para la administración. Y después hay un problema de montos. El presupuesto 2019, que es el que va a prorrogar, es un presupuesto de 4 billones de pesos, frente a un presupuesto 2020 que había presentado Macri, que es de más de 6 billones de pesos. ¿Qué va a pasar con esa diferencia? Ahí necesariamente va a tener que recurrir a decretos de necesidad y urgencia o la utilización de superpoderes. No lo digo como una especulación, recordemos que Alberto Fernández fue el jefe de gabinete que más disposiciones administrativas para reasignar el presupuesto utilizó y entonces me parece que es una mala señal comenzar con esa prórroga absorbiendo las facultades que son propias del Congreso. A lo que le suma la emergencia, cuyo texto aún no hemos visto, se va a enviar el lunes, pero ya se descuenta que tendría la disposición de alícuotas impositivas por parte del presidente, que de nuevo es la facultad de establecer impuestos y contribuciones propia del Congreso, ir de nuevo por el camino del congelamiento tarifario, que me parece que es uno que ya hemos recorrido en la Argentina, y eso trajo el atraso de inversiones y los problemas de energía y el tema de importaciones. Sí sería mucho mejor que, por ejemplo, discutamos la baja de impuestos a los servicios públicos. Entonces eso lo tenemos que ver, pero insisto, creo que es un mal mensaje que después de llamar al consenso y la unidad, lo primero que haga es buscar absorber las facultades del Congreso y sobre todo en materia económica. Ahora, Alejandro, ¿hay margen para la oposición como para no acompañar, más allá de estas posturas y de marcar en su mensaje en el propio recinto de la Cámara de Diputados esta situación, ¿no? de que se vuelven otra vez a las facultades delegadas y demás, pero ¿hay margen para la oposición para no acompañar el pedido del presidente? Sí, porque no es menor la forma de plantearlo. Nosotros lo que hemos dicho en las reuniones que tuvieron los presidentes de los bloques con el presidente de la Cámara es, si el presidente envía un presupuesto, lo vamos a debatir. Si el presidente manda una ley por la renegociación de la deuda pública, lo vamos a debatir. Distinto es que envíe un proyecto de ley diciendo denme las facultades para hacer como yo quiera y sin control del Congreso. Nosotros no hemos venido a este Congreso a cederle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, sino a controlarlo. Y es lo que también ese 40% de los argentinos que nos han votado nos reclaman. Yo hoy mismo tenía en la casilla de mail de diputados, cuando la abrí, decenas y decenas de correos pidiendo por el no a las emergencias económicas, es decir, vengan a defender un Congreso los valores de la institucionalidad, de la discusión democrática abierta, pero no de la concentración de poderes en el Ejecutivo, que es una forma, como se ha manejado el kirchnerismo para atrás, pero que precisamente lo que logramos nosotros fue la reforma de la Ley de Administración Financiera para prácticamente eliminar los superpoderes presupuestarios. Entonces no queremos desandar ese camino y volver a que haya superpoderes. Rodolfo, ¿vos qué información tenés por el bloque de ustedes? Tienen jefe nuevo que es Máximo Kirchner. ¿Cómo ven el tema de la alternativa de votar las emergencias la semana que viene? No tengo mucha información, no tengo mucha información, sobre todo de temas económicos en donde no integro las comisiones y demás, pero hay que ver, primero hay que ver los proyectos, entiendo los cuestionamientos, por supuesto, pero me parece que hay que esperar los proyectos y por supuesto dejo afuera de esta reflexión que hago al diputado, porque arranca ahora, pero hace prácticamente 2 años que no funciona el Congreso. Sí. O sea, sesionamos en 2018 y 2019 contadísimas veces, con lo cual lo que él cuestiona
que puedo inclusive coincidir, digamos, con esta necesidad de darle a la institucionalidad argentina una nueva dimensión. Hace 2 años que, digamos, no se cumple. Rodolfo, te quería básicamente está Sí. gobernando con DNUs y demás, el presidente hace 2 Claro. años, ¿no? No, quería preguntarte sobre el tema de la AFI. ¿no? Exactamente, Es un sí. tema muy importante sobre el que Alberto Fernández ha hecho definiciones importantes también, ¿no? La cuestión de intervenir la AFI, reestructurarla, todavía no dio precisiones, todavía no mencionó quién estaría al frente de lo que sería la nueva AFI, y al mismo tiempo dijo que los recursos que eran reservados durante el gobierno de Mauricio Macri se iban a destinar a otros fines, a los fines educativos, no sé bien. La cuestión es, ¿estás de acuerdo? ¿Es necesario una reestructuración de la AFI? ¿Cómo debería funcionar la AFI a partir de esta nueva etapa, a tu juicio? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con una reestructuración, una reforma profunda del sistema de inteligencia, no solo la AFI, no solo la AFI, acá hay que repensar todo el sistema de inteligencia nacional, y para mí hay que darle una preponderancia especial a la bicameral que funciona en el Congreso, la bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia, no solo porque refuerza esto de la institucionalidad que estamos, sobre la que estamos hablando, sino fundamentalmente porque es la única forma de controlar desde la política o desde el poder político a los sótanos de la democracia como los calificó Alberto. ¿En qué términos tiene que haber una reforma? Bueno, por lo pronto tiene que ser central la eliminación de cualquier relación entre Poder Judicial y Servicios de Inteligencia o AFI. Es decir, hoy cualquier juez de la Nación, inclusive hasta jueces provinciales, acuérdense el caso Ciro James, digamos, Sí. que arranca, ¿no?, con un juez provincial de Misiones, Sí. que pidió la escucha telefónica de tal cosa, pero hoy cualquier juez le llama a la AFI con un oficio y le dice, poneme 2 agentes a disposición que necesito investigar tal hecho. Eso, desde cuestiones muy simples hasta cuestiones escandalosas como Comodoro Pi y toda la... Los colegas judiciales dicen que la CIDE ha puesto jueces y daban los nombres de jueces que se reportan Sí, efectivamente con la CIDE. Y es así. Sí. Durante muchos años, Sí. bueno, pero eso es consecuencia de la falta de conducción política que tuvo el organismo, yo diría, a lo largo de toda la democracia argentina. Es decir, y en esto, por supuesto, que entra también nuestro gobierno, que quiso reformar y cambiar las cosas cuando en la última parte del gobierno. Pero no tiene que haber ningún contacto de la AFI con el Poder Judicial, absolutamente ninguno. Tiene que haber transparencia en los fondos. Eso te iba a preguntar. ¿Vos tenés una estimación de cuánto han sido los fondos reservados en la gestión de Macri? El problema es que en la gestión de Macri, sí, el último presupuesto, 2019, son más de 2.000 millones de pesos. ¿Solamente los reservados? Es que en realidad Macri lo que hizo fue modificar un decreto o mejor dicho, derogar un decreto algunos aspectos de la ley a través de un DNU de la ley de inteligencia, con lo cual hoy todos los fondos de la AFI son reservados. Es decir, no hay una parte pública y una parte reservada. Es decir, desde la última parte de la gestión de Cristina, lo que hizo Cristina fue separar transparentó absolutamente casi la totalidad de los fondos, y una pequeña parte los dejó reservados para, digamos, acciones de inteligencia que tuvieran que ver efectivamente con la inteligencia nacional y no con para lo cual fueron usados los fondos reservados durante muchos años, que era para alcanzarle un sobre a un juez o para... Carpetear ministros, carpetear o para alguien o algún periodista o algún político, digamos, ¿no? Para todo terreno. Eso tiene que desaparecer. Y finalmente lo que tiene que haber es una reestructuración achicando la AFI. Hay más de 2.000 agentes, que la mayoría son agentes, personal administrativo. Digamos, el agente de inteligencia operativo es, digamos, marginal a esta altura del partido en la AFI. Hay mucho político y mucho burócrata, digamos, ¿no? En el buen sentido. Todo eso se tiene que achicar y además los objetivos tienen que ser otros. No puede estar más la AFI investigando narcotráfico, no puede estar más la AFI investigando la criminalidad económica, sobre todo cuando cada una de las fuerzas de seguridad tienen sus áreas de inteligencia, digamos. Entonces termina generándose
digamos, una pelota gigantesca con un montón de funcionarios, cada uno haciendo lo que quiere, no hay una centralidad. Por eso me parece tan importante que la cabeza, digamos, del sistema sea la bicameral de inteligencia, porque de ahí, como poder político, es donde se puede controlar. Lo que no hubo durante todos estos años, ni antes de nuestro gobierno, ni después, fue una bicameral, digamos, con facultades, siempre. claro, facultades. No se reunía jamás, además. Claro, Uno se reunía y solamente recibía informes. Y Rodolfo, ¿cómo se genera esa discusión? Digo, Alberto Fernández pone un interventor, interviene la AFI. ¿Cómo se genera la discusión para reorganizar el servicio de inteligencia? ¿Lo puede llegar a dar un frente político solo? ¿Es una discusión que tiene que pasar por el Congreso? A mí me parece que la secuencia va a ser la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia con un delegado designado por el presidente, que se va a tomar unos meses para evaluar absolutamente todo, y después todo el sistema, la AFI, personal, objetivos, etcétera, para luego elaborar un proyecto de reforma de la ley de inteligencia que seguramente va a llegar al Congreso en los primeros días de marzo. Eso me parece que es la secuencia que va a venir sin tener, la verdad, información ni conocimiento, ¿no? Pues se está manejando como debe ser, con mucha prudencia, con mucha reserva, pero la discusión se tiene que dar en el Congreso respecto de qué queremos o qué pensamos que tiene que ser el sistema de inteligencia nacional. Cacase, una pregunta económica, porque no lo dijo ayer, estoy hablando de Martín Guzmán, pero sí lo dijo antes con mucha contundencia, creo que sirve para entender. Él dijo, no se puede pagar la deuda externa, ni capital ni intereses, 2020, 2021, incluso creo dijo 2022 porque no hay plata. Bueno, por ahí iba su presentación de ayer. ¿Vos compartís esa opinión? ¿Qué te parece? Primero que la situación fiscal de hoy es muy distinta a la que heredamos hace 4 años. No, pero digo por lo de Guzmán, ¿te parece que es posible, viable, que lo va a hacer? Me parece que exageran en el diagnóstico económico, porque lo que no dicen es que hoy hay equilibrio primario en las cuentas públicas. Es decir, antes del pago de intereses de la deuda pública, hoy estás teniendo por primera vez más ingresos que gastos. Pero ¿y después que paga la deuda pública? ¿Pero de qué paga la deuda? Obviamente es un problema los intereses porque representan prácticamente 3 puntos del PBI, son 600.000 millones de pesos dentro del presupuesto y así como escuchaba en el bloque anterior que le preguntabas a Lozano, desde luego, si contás con 600.000 millones de pesos para otros destinos es extraordinario. Lo que no podemos considerar es que eso no tiene un correlato después. Es decir, si Argentina abandona la senda de la disciplina fiscal y luego necesitas volver a pedir prestado para financiar el gasto público, te va a costar mucho más caro poder responder a eso, ¿no? Poder pedir prestado después de que estés en una situación de default o no pago de los intereses. Es decir, no estoy diciendo con esto que no se puede reestructurar la deuda y si se puede hacer, efectivamente es bueno hacerlo. Lo que digo es que no es que esté libre de consecuencias en la confianza sobre el país y en su capacidad para luego acceder a los mercados. Y con esa mirada de Lozano de que aquí el fondo es corresponsable porque nos prestó una enormidad, 57.000 millones contra el segundo deudor que es Egipto, 11.000, ¿crees que hay una corresponsabilidad? Bueno, no hay que analizar solo la cartera de préstamos que tiene hoy el fondo, sino también la evolución en el tiempo, porque también cuando hizo el salvataje a Grecia, por ejemplo, era enorme lo que Grecia representaba dentro del volumen del fondo y después eso se resolvió también. En verdad, me parece que con el fondo lo que hay es un problema en los plazos. Claro. Es decir, no es el monto de lo que se ha prestado, sino que es el hecho de que en el perfil de vencimiento se ha concentrado demasiado sobre el año 2021-2022, que sería el segundo periodo del mandato presidencial, donde realmente es de difícil cumplimiento. Si Macri era reelecto, era un tiro en los pies para Macri. Si Macri era reelecto, también hubiera sido un problema para él. Es decir, si vos me preguntás cuál es el error en el préstamo del fondo, no está en el monto, sino en el plazo de pago, que para un volumen como ese prestado debiera ser hecho en un plazo mucho más largo, de 8 o 10 años, y no con una concentración de vencimientos tan fuerte dentro de este mandato presidencial. Con lo cual, te diría, me parece que con el fondo lo que hay que buscar es básicamente estirar los plazos. Claro. Bueno, pregúnteme, Fraquelli, ¿tiene alguna consulta? No, le quería consultar desde el punto de vista político, Alejandro, ¿cómo quedaron finalmente el interbloque de Juntos por el Cambio, puertas hacia adentro, después de que se han consagrado las autoridades, el radicalismo que tiene también que consagrar a su presidente del partido nuevamente? Sí, bueno, como sabes, tuvimos la huida de 3 diputados que fue muy conflictiva.
pero ha quedado el interbloque conformado con 116 diputados de Juntos por el Cambio, integrados en 3 bloques, que son el de la Unión Cívica Radical, el del PRO y el de la Coalición Cívica. Nuestro presidente de bloque es Mario Negri, que a la vez es presidente del interbloque. Creo que con esto vamos a tener una bancada muy fuerte para poder discutir los temas hacia adelante en la Cámara. Este lunes tenemos una renovación en lo partidario que vence el mandato de Alfredo Cornejo al frente del Comité Nacional y muy probablemente sea él reelegido como presidente del comité. Y otra designación que también es importante meritoria en los próximos días es quien quede en cabeza de la Auditoría General de la Nación, que de acuerdo a la Constitución y el artículo Hoy dijo 85, Cornejo que no quiere que sea Pichetto. Claro, por esto lo decía. Claro, por eso digo. En verdad, no se trata de que no queramos que sea tal o cual persona. Sí. El asunto es que la que ser Constitución asigna al partido de oposición con mayor número de bancas en el Congreso, que es la Unión Cívica Radical, la facultad de designar al presidente de la auditoría. Así que renovaremos autoridades partidarias el lunes y quedará ahí la tarea de designar a ese responsable. ¿Y del ese control responsable público sería Jesús Rodríguez? ¿En eso no hay problema para el radicalismo o no? ¿O también hay otro candidato radical? Él es hoy auditor general de la Nación en una de las designaciones del Congreso. Podría recaer sobre otra persona también la presidencia, quien el partido decida a partir de la composición del lunes. Laurita, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo sí tengo una final para Tailade, que su nombre es un kirchnerista reconocido. El anti-kirchnerismo, Rodolfo, insiste permanentemente a nivel mediático con que Cristina va a ser casi hegemónica en la convivencia con Alberto Fernández. Sí. ¿Va a ser así? No, yo creo que hay una... primero hay una relación política / amistad que se ha consolidado en estos 2 años y que uno lo ve en todos los gestos. En segundo lugar, son 2 personas con un alto sentido de la responsabilidad pública. No hay margen para que se peleen, decís vos. Es que no hay margen para nosotros como Sí. ciudadanos, pero y creo que no está en la cabeza de ellos. En tercer lugar, no conocen a ninguno de los 2 personajes, es decir, ni Cristina va a ser, es tan irresponsable como para meterse, marcarle la cancha, condicionar al presidente, y Alberto tiene personalidad suficiente como para ser él el que toma las decisiones. Así que me parece que hay un nivel de complementariedad entre los 2 que va a ser muy virtuoso, muy valioso para este periodo, y me parece que esos fantasmas no se van a concretar. Diputado Tailade, muchas gracias. Gracias Cacase, gracias y bienvenido. Señor Fraquelli, muchas gracias. Señora, gracias. Placer, gracias. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos en 7 días. Nada más. Muchas gracias y hasta ese momento.